será veloz, virtualmente invulnerable. Y dirá: ¿qué hay de nuevo, viejo? Indiscriminadamente. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual está pensando en el tropo más cansador del hombre de acero y es volverlo malo. Cuando realmente uno ya está harto de eso, sobre todo porque este es el que mejor ha funcionado. Es difícil creer hoy en día como el género de los superhéroes por muchos años fue considerado como algo de nicho. Claro, hoy en día tenemos al universo cinematográfico de Marvel, la trilogía de Caballero de la Noche de Christopher Nolan y los intentos de DC en crear una franquicia propia en la pantalla grande. Pero por años los héroes más conocidos eran Spider-Man, Batman, la Mujer Maravilla, Hulk y Superman, y con eso se dejaba de contar. Cada uno icónico y con sus propias particularidades. Sin embargo, podemos decir que quien suele ser visto como el sinónimo de la palabra superhéroe es Superman. En el video de hoy, y con motivo del estreno de la nueva versión fílmica del personaje de la mano de James Gunn, daré una pequeña retrospectiva de las adaptaciones fílmicas del personaje durante el siglo XX. ¿Y por qué no del siglo XXI con Man of Steel y el universo extendido de DC? Les seré honesto, los fans de Zack Snyder me dan mucho miedo. ¡Bufón! El personaje originalmente apareció por primera vez en 1938 en Action Comics número 1, siendo creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, ambos hijos de familias judías que emigraron a los Estados Unidos producto de la persecución antisemita. Obras como Tarzán y John Carter de Marte por Edgar Rice Burroughs sirvieron como inspiración para la escritura de Siegel, mientras que artistas como Alex Raymond, Flash Gordon y Vern Hogarth, Tarzán, influenciaron el estilo de arte de Shuster. Por otro lado, también tenemos el concepto del superhombre o Übermensch, acuñado por Friedrich Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra. En resumidas cuentas, el Übermensch podría ser explicado como la forma que podríamos ser sin la necesidad de sistemas morales y religiosos anticuados. Es decir, poder usar todo su potencial para volverse la mejor versión de sí mismo, en base del valor que nosotros le damos a la vida y moldeado a partir de las fuerzas y debilidades individuales. Si Nietzsche dijo, Dios ha muerto y nosotros lo matamos, la idea del Übermensch es el del hombre volviéndose un dios, no literalmente convirtiéndose en una deidad o en algo más allá del humano, pero al aceptar el poder y la fortitud de la vida, sus alegrías y dolores. Es un proceso individual. Me aburro. Junto con ello, y algo que se ha vuelto recurrente en adaptaciones posteriores, que nuevamente prefiero no hablar en el video porque los Snyder fans son tenebrosos, ¡Bufón! es la imagen religiosa que se le presenta al personaje. Y es que no es algo tampoco tan descabellado si uno se pone a pensarlo. Es fácil ver comparaciones entre la historia de Moisés y Kal-El cuando consideras cómo el bebé de Krypton fue enviado lejos de su planeta moribundo para salvarlo de una muerte segura, similar a cómo Moisés fue puesto en una cesta en el río Nilo para salvarlo de ser asesinado y posteriormente adoptado por la hija del faraón. Otras influencias del personaje fueron Sansón y el Golem de Praga al ser un defensor de los indefensos. Considerando que tanto Shuster como Siegel son judíos, esto tiene sentido. Sin embargo, al personaje eventualmente se le adjudicaron elementos a su origen que se asemejaban bastante a la historia de Jesucristo. Muchos mencionan cómo su padre en los cielos, Jor-El, envió a su hijo a la tierra, volviéndose su protector en la adultez. Este concepto en particular sería la cruz del personaje en las adaptaciones de Zack Snyder, con cómo se dispone a salvar el mundo, su rechazo por otros, su muerte y posterior resurrección. Y esto es lo último que hablaré del DCAU. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. La primera vez que el concepto de Superman es nombrado de forma impresa por autoría de Siegel y Shuster fue en el cuento corto de 1933 The Reign of the Superman, durante el período de la Gran Depresión. A diferencia de lo que se volvería el personaje, este Superman se asemeja un poco más a quien se volvería su archienemigo Lex Luthor. La historia es sobre cómo el profesor Ernest Smiley
experimenta con un vagabundo que adquiere poderes telepáticos. Con esta nueva habilidad, el vagabundo trata de conquistar el mundo, solo para descubrir que sus efectos son temporales. En el intertanto, el personaje de Doc Savage, quien es conocido por ser el arquetipo prototipo del superhéroe moderno, solía ser referido como un superhombre a partir de su tercera historia, también publicada en 1933. Y es justamente en 1933 donde se presentaría el prototipo del Superman más clásico a imprenta, un hombre fortachón similar a Hércules y Sansón. Sin embargo, tras ser rechazado, Shuster quemó las páginas dibujadas en su chimenea por frustración. De esta versión del personaje solo sobrevivió un prototipo de portada. Fue entre 1934 a 1938 en que Siegel seguiría trabajando en el concepto de Superman, con elementos como que era un niño enviado desde el futuro, siendo más tarde modificado a que el pequeño Kal-El es un refugiado del destruido planeta de Krypton, con este concepto siendo agregado en 1935. Para este punto, los Kent ya habían sido establecidos como los padres adoptivos del pequeño, quienes lo llaman Clark. El nombre de Clark Kent es de hecho una combinación de los nombres de los actores Clark Gable y Kent Taylor, siendo esto también tomado en cuenta en lo que se respecta a su doble identidad, de cómo se puede pasar de un poderoso héroe a un debilucho temido, y el agregarle los lentes se le agregaba una impresión más de pasividad, similar a las películas mudas de Harold Lloyd. Si bien la primera aparición oficial de Lois Lane fue también en 1938 en Action Comics número 1, ya había sido diseñada por Joe Shuster a partir del modelaje de Jolan Kovacs. Curiosamente, Kovacs se casaría más tarde con Siegel en 1948. El personaje fue inspirado originalmente en Torchy Blane, personaje que apareció en 9 películas entre 1937 a 1939 de la Warner Brothers. Decir que el lanzamiento de Action Comics número 1 en junio de 1938 por Detective Comics cambió la industria de las historietas es venderlo poco. Su primer tiraje de 200.000 copias fue vendida casi de forma inmediata y dio paso a que el personaje de Superman pasara a no solo convertirse en una franquicia multimedia mediante dramas radiales, tiras cómicas de periódicos y animación, sino que también en un símbolo de esperanza. Él representaba lo que las personas aspiraban a ser en un momento donde la sociedad estaba sumergida entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Es más, hoy en día una copia original del cómic puede tener un valor de hasta $3,2 millones en subastas. ¡Basura! Tal como mencioné anteriormente, la primera aparición del Hombre de Acero en el mundo del cine ocurrió dentro del medio de la animación por parte de los estudios Fleischer con el cortometraje El Científico Loco, el cual también le entregó a Superman uno de sus poderes emblema con la habilidad de volar. Durante sus primeros años de publicación, el personaje no poseía este superpoder, y en cambio solo podía dar grandes saltos entre edificios, algo que los animadores consideraron que se veía como demasiado cómico. Estos cortos fueron creados mediante el uso del rotoscopio, una técnica en donde se dibujaba por sobre material grabado en live action para brindarle un realismo y movimiento del personaje. Esta serie de cortometrajes tuvo un total de 17 proyectos y serían estrenados entre 1941 a 1943, siendo distribuidos por Paramount. Actualmente están en dominio público, técnicamente hablando, pero todo elemento relacionado sigue siendo propiedad de Warner Brothers desde 1969. Y como tal es propiedad exclusiva de la marca registrada de Warner Brothers. Durante finales de la década de los 40 e inicio de los 50 se estrenaron 2 películas seriales con Kirk Allen interpretando al personaje. Sin embargo, no sería sino hasta 1951 en que se presentaría el primer largometraje del personaje, Superman y los Hombres Topo. ¡Hombre topo! Nadie escapa de la fortaleza de los topos. En donde George Reeves tomó el rol del Hombre del Mañana y Phyllis Coates como Lois Lane, siendo creado a modo de prueba para ver el interés del público sobre adaptaciones futuras del personaje, lo que fue seguido por la serie de televisión Las Aventuras de Superman, con Reeves y Coates retomando los papeles durante 6 temporadas. Lamentablemente, Reeves moriría de un disparo en la cabeza en 1959,
producto de un supuesto suicidio ocurrido por estar encasillado en el rol del personaje. De la pistola no se encontraron huellas dactilares del actor, ni tampoco restos de pólvora en sus manos. Si bien Superman permaneció activo en los años siguientes, no sería sino hasta 1978 en que regresaría apropiadamente al consciente colectivo, gracias a la que es quizás la adaptación más conocida del Último Hijo de Krypton. Dirigida por Richard Donner y estelarizando a Christopher Reeve, Superman marcó un antes y un después no solo dentro del cine de la ciencia ficción, no solo en el cine de los superhéroes, sino que en la historia del cine en general. ¿Vas a creer que un hombre puede volar? Era el subtítulo en los pósters de la película, y es que no solo se quería dar justicia al personaje, sino que además presentarlo de tal manera que el público pudiese creer en la existencia de Superman. Para ello no se escatimaron en gastos y fue en su momento una de las películas más caras de la historia, con $55 millones de presupuesto, lo que se traduciría a sobre 271 millones si se ajusta con la inflación de hoy. Era importante en especial mostrar que Superman volando fuese creíble y no algo que la audiencia pensara que fuese algo barato y que pudiese verse en televisión. Es más, incluso Margot Kidder, la actriz que hizo el rol de Lois Lane, estaba escéptica sobre si las secuencias de Superman volando iban a funcionar. ¡Vamos! ¡El Capitolín! ¡Aquí! ¡Ya! Elementos como mostrar la cultura de Krypton, el escudo de la familia El siendo el símbolo clásico del personaje y el rol de Jor-El siendo expandido al volverlo un mentor en la fortaleza de la soledad, son algunos de los elementos presentados en la obra que serían más tarde adaptados al cómic. La idea de adaptar al personaje en un largometraje live action vino del productor Ilya Salkind en 1973, logrando adquirir los derechos cinematográficos de la franquicia en agosto de 1974, siempre y cuando se respetara la integridad del personaje. Además, se tenía la intención de filmar dos películas al mismo tiempo, similar a como Salkind hizo con la adaptación de Los Tres Mosqueteros en 1973 y su secuela Los Cuatro Mosqueteros de 1974. Con las filmaciones tomando lugar entre marzo de 1977 a octubre de 1978. Sin embargo, por temor a que la película fuese un fracaso, se detuvo la producción de Superman 2, que ya estaba completada en un 75%, para centrarse en la primera película, usando el final original de la secuela como parte del clímax de la primera película, el de Superman retrocediendo en el tiempo. Y así, gracias a la ayuda de Dios, Calcetín con Rombosman obtuvo el increíble poder de volver al pasado y arreglar las cosas antes de que éstas sucedieran. El tratamiento de la historia de la película fue escrito por Mario Puzo, autor de El Padrino, y con el mismo Vito Corleone, Marlon Brando como Jor-El. Otro actor de renombre, Jim Hackman, tomaría el rol del archienemigo del Hombre de Acero, Lex Luthor. Sin embargo, DC Comics tuvo en mente una lista de posibles candidatos para el rol del Hombre de Acero: Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, Dustin Hoffman, Al Pacino, James Caan, Steve McQueen y Clint Eastwood. Otras opciones por Salkind fueron Robert Redford, Bruce Jenner y Paul Newman, mientras que el entonces físico-culturista Arnold Schwarzenegger se mantenía interesado. Pese a ello, quien finalmente tomaría la capa sería el entonces desconocido Christopher Reeve. Reeve no pensó en que adquiriría el papel, pero sí estuvo entusiasta al leer el guión de la historia, notando cómo ésta se tomaba en serio, viendo la verosimilitud que Richard Donner quería plasmar en el proyecto. El poder obtener el papel no fue universalmente querido, eso sí, con el actor William Hurt aconsejando a Reeve de no venderse. El mismo padre de Reeve, el escritor Franklin Dolly Reeve, estuvo decepcionado de que su hijo obtuviera el rol, después de confundir la película por una adaptación de la obra Man and Superman de George Bernard Shaw. Para adquirir la musculatura necesaria, Reeve estuvo bajo un estricto régimen de entrenamiento por parte de David Prowse, físico-culturista que actuó como Darth Vader en Star Wars. La película se estrenaría oficialmente el 15 de diciembre de 1978, tras un retraso original de 6 meses. Originalmente se tenía en mente estrenarla en junio para coincidir con el 40 aniversario de Action Comics número 1. Pese al poco tiempo, la película se volvió la segunda más taquillera del año,
detrás de Chris Vaselina y recaudando un total de $300,5 millones a nivel mundial. Pese al éxito de la película, Richard Donner fue reemplazado como director para Superman 2 por Richard Lester. En parte por ello, actualmente existen 2 versiones disponibles de la secuela a partir de 2006. Tras esto, se realizaron 2 secuelas más, aunque con recepciones cada vez más bajas, siendo estas Superman 3 en 1983 y Superman 4 en busca de la paz de 1987, así como un spin-off de Supergirl en 1984. En 2006, Bryan Singer, director de las películas de los X-Men y Lacra de la Sociedad, dirigiría Superman Regresa, la cual actúa como una secuela de Superman 2, ignorando las otras secuelas. Si bien en los 90 Superman no tuvo una presencia propiamente tal en el cine, más allá de ser referido en la obra maestra que es El Gigante de Hierro, no podemos ignorar esta década por ello. En cambio, fue un periodo de experimentación en los cómics, sea esto por la historia La muerte de Superman en 1993, el matrimonio de Clark Kent y Lois Lane en 1996, la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, que se transmitió entre 1993 a 1997, y Superman, la serie animada de 1996 al año 2000. Pese a ello, hubo al menos un intento en poder presentar una nueva versión del Hombre del Mañana en la pantalla grande con Superman Lives, obra que sería dirigida por Tim Burton, quien ya había prestado sus servicios con 2 películas de Batman y estelarizada por Nicolas Cage. La obra estaría basada en la ya mencionada historia de La muerte de Superman y tuvo no solo 3 versiones del guion realizados, uno por Kevin Smith, sino que además arte conceptual y pruebas de cámara con Cage y el vestuario, aunque con una estipulación bastante curiosa por parte del productor Jon Peters, que Superman tenía que pelear contra una araña gigante en algún momento. Para el resto del elenco se barajó a Courtney Cox y Sandra Bullock como Lois Lane, Chris Rock como Jimmy Olsen, Jim Carrey y Christopher Walken como Brainiac y Kevin Spacey como Lex Luthor, rol que adquiriría en Superman Regresa. El personaje de Doomsday también sería representado en la película, tomando como inspiración a los kaiju como Godzilla y proveniendo del espacio, teniendo su propia fuente de energía. Con respecto a por qué la película finalmente no terminó siendo realizada, se puso el freno en parte por el presupuesto requerido para la producción, el cual llegaba a los $200 millones. Esto, más el hecho que varias películas de Warner Bros. Habían estado fallando en la taquilla en esos momentos, creó así una presión económica. Para dar una idea, Warner había aprobado la realización de la película básicamente con un cheque en blanco. No pusieron límite alguno en cuánto iba a costar hasta que fue demasiado tarde. Junto con ello existía un temor con respecto a Tim Burton y Nicolas Cage. Burton había realizado Batman Regresa en 1992, la cual había generado controversia con padres de familia por la violencia y sensualidad presentada, siendo esta una razón de por qué Burton no dirigiría Batman Eternamente de 1995, además del fracaso en la taquilla de Marcianos al Ataque de 1996. La película habría sido cancelada el mismo día en que se hizo la prueba de cámara de Nicolas Cage con el traje, y a 3 semanas antes de iniciar formalmente la producción. Una vez dicho esto, Jon Peters logró tener su araña gigante en la película Las aventuras de Jim West de 1999, la que se llevó el presupuesto de esta película, que también fue un fracaso comercial y crítico. ¡Y ahora el nylon está siendo liberado! La historia de Superman dentro del mundo del cine es una no solo interesante, sino que a la vez importante dentro de la industria. Sea esto por su evolución, por sus éxitos, fracasos y lo que alguna vez pudo haber sido. Tal vez algún día hable de las películas de Zack Snyder, quizás cuando sus fans se tomen sus píldoras para calmarse. ¡Bufón! Pero ahora solo queda esperar lo que hará James Gunn con el personaje. Gracias por todo. ¡Adiós, Superman! Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Quiero a todos aquí.
quiero que trabajen toda la noche si es necesario. Quiero todo reparado. ¡Hijo de perra, Superman! Inmediatamente.